no trabaja casi nadie. Todo va bien, será tan divertido que cada vez veo más chicos en la calle. Todo va bien, los viejos asesinos se arrepintieron ya por todos los canales. Diputado que afano está detenido y seguimos adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todas, buenas tardes para todos, buenas tardes para toditas y buenas tardes para toditos. Y no puedo bailar la rumba del olvido, a mí me gusta más el ritmo del aguante. ¿Cómo está usted, señora Lilia Opaso? Buenas tardes, señor Aníbal, estoy muy, pero muy bien. Buenas tardes, señor Charlie Ríos, ¿cómo le va? Muy bien, la ve la victoria. Vamos, pum, para arriba. ¿Qué tal ese fin de largo, señor Charlie? ¿De 10? Ah, sí me gusta. ¿Qué tal la pasó ayer el Día del Trabajador? Descansando en familia, me imagino. Ah, durmiendo, claro, descansando. ¿Qué tal? ¿Y a usted cómo le va, señor Aníbal Rullán? ¿Qué tal la pasó este fin de largo? Bien. No, bien. ¿Cómo me va a decir eso? No, muy bien. Ah, excelente. Bien. Me alegra muchísimo. Hoy es un día muy lindo. Sí. A pesar de lo nubladito, Más o menos. hace un poquito, está medio... Está caluroso. Está calurosito, pero está lindo. Sí, está lindo. Bueno, 2 de mayo. Así es. Hay que decir, grandes cambios, en FM La Base. Ah, sí, por supuesto. 105.9. Felicitaciones acá al equipo de la radio y a los chicos que están al aire en un nuevo horario. Así es. Bueno, programación renovada ahora con la sintonía de Radio 10. Por la Así mañana volvió el gato, que antes estaba en Del Plata, ahora en Radio 10. Volvió el gato a las mañanas cañadenses y también ahora se incorpora Roberto Navarro. Así es. Con su Destape Radio. Un programa entretenido, divertido. Hubo momentos así bastante desopilantes, sobre todo sí, con el cadete, ¿no? Que claro. hace de las suyas allí, interviene permanentemente. Muy lindo programa, muy lindo todo lo que hacen allí la gente de Navarro. Excelente. Bienvenido el cambio. Los cambios a veces son buenos. Estos son buenos. Hay vamos a hablar de los cambios políticos. Hay otros cambios que, bueno, mejor ni hablemos. Tenemos ¿no? mucho para cortar, ¿no? Así es. Hay mucho por decir allí. Así es. Y que realmente algunas cosas indignan, ¿no? Vamos a tirar manteca al techo. También. Si podemos conseguir. Hay que festejar. Si conseguimos a buen precio, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué dice allá nuestra amiga? A 50 mangos un paquete de manteca, no sé si da para tirar manteca. No da para tirar manteca. Es una expresión, nada más. Un deseo, una expresión, ¿no? Como están los tiempos que corren, está para tirar manteca al techo. No. Algunos tiran manteca al techo, ¿eh? Sí. Algunos se dedican a tirar manteca. Y sobre todo aquellos que utilizan los fondos del pueblo, ¿no? Sí. Bueno, recuérdele a la gente cómo se comunica. Por supuesto. Para comunicarte con nosotros, llama al 3471 al 1550 4056. Escribinos en nuestro muro, búscanos como El Ritmo del Aguante o hacelo a nuestro correo electrónico elritmodelaguante@hotmail.com. Muy bien. Bueno, un día muy particular. Este 2 de mayo, luego del feriado, arrancó la semana con el feriado de 1 de mayo, con algunas características. Vamos a empezar por las buenas. Por favor, sí. Las buenas son del orden local, porque ayer nuestro querido amigo Mario Bertich realizó su 14º encuentro de la música y la amistad allí en la Peña La Amanecida, en Golianichi y Guido Hispano, aprovechando ese amplio predio de la plaza que está pegadita al boliche, a la pizzería. Un buen escenario montado allí con una cantidad de artistas realmente interesantes, ¿eh? Por supuesto. Muy linda tarde, nivel, sí. Acompañó el clima, hubo locro, hubo empanadas, hubo cerveza, hubo vino, hubo gente que Pizza. la pasó bien y que se quedó todo el día desde tempranito. Nosotros compartimos un buen rato hasta el cierre y la verdad es que la pasamos fenómeno. Estuvo muy lindo, muy buenas las actuaciones. Bueno, si nos llega a venir a visitar don Mario Bertich, que prometió venir a tomarse unos mates, vamos a ver si viene, nos va a contar él, claro, ¿no? qué es lo que acerca de aconteció. quiénes son los artistas que participaron, que subieron al escenario, de muy buena calidad, ¿eh? Excelente. También Artistas hubo puestos de artesanos. Así es.
Muy bonito, por cierto. Mucha gente que se fue con la reposera aprovechó para tomar solcito y disfrutar del aire libre en la plaza, y de paso se ligó de rebote un espectáculo, un show de música de nuestra tierra de muy buen nivel. Bueno, nos quedamos con la buena noticia, después nos metemos en las otras, pero primero nos presentamos como corresponde. El señor Charly Ríos en la puesta en el aire, la señora Lilia Opazo, hoy la voz de Gustavo López con sus habituales columnas, hoy imperdible la columna de Gustavo López. Mi nombre es Aníbal Rullán. Estamos, no sé, ¿hasta qué hora estamos hoy, Opazo? ¿Hasta qué hora estamos hoy, Charly Ríos? Hasta las 16. ¿Hasta las 16? Hasta las 16:10. Ah, mira vos, 16:10. Ah, yo pensé que íbamos hasta las 17. Como No, todavía no. Hasta las 16:10, entonces. Bueno, 16:10, ¿quién dice 16:10? Dice 16:15, ¿quién dice 16:15? Dice 16:30. En fin, aquí estamos entonces, en este rinconcito de la tarde que hemos intitulado El ritmo del aguante. Muy bien, muchos temas, como hemos señalado ayer, actos por el Día del Trabajador. Algunos dicen el movimiento obrero dividido y hablan de 6 actos. En realidad no fueron 6, fueron 3. Los otros fueron de sectores que conmemoraron el Día del Trabajador. Si lo reducimos a lo que realmente fue conmemorar el Día del Trabajador, fueron 2. El de la CGT y el de la CTA, que no fueron juntos, pero que, si se quiere, son más representativos, unos más, otros menos, unos con sus, estas dilaciones en cuanto a determinadas actuaciones que deberían llevar a cabo para ponerle un freno a lo que está sucediendo en la Argentina. Los verdaderos actos por el Día del Trabajador, en definitiva, CTA y CGT, más allá de que el triunvirato y la genuflexión de esta CGT no convence a muchos, creo que estos fueron. Los demás fueron expresiones de distintos sectores, actos políticos, y uno que fue señalado como el acto central, como el acto oficial, el acto en el que estuvo el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, en un acto por el Día del Trabajo. Eso fue un acto de campaña, en realidad no tuvo nada en absoluto de conmemoración del Día del Trabajador. Imagínate que por lo que representaría, entre comillas, al sindicalismo, allí estaba Jerónimo el Momo Venegas, que tiene a los trabajadores de su sector esclavizados, con sueldos miserables, sin protección. Ayer veíamos informes donde nos mostraban a los trabajadores en el Chaco, en Misiones, que tocan la yerba al cosecharla con sus manos sin guantes y que se contaminan por los venenos que se utilizan para los yerbatales. Ayer veíamos cómo los trabajadores de el sector que representa supuestamente el Momo Venegas están absolutamente desprotegidos. Y él estaba allí en una canchita de básquet, a la que llenaron seguramente muchos integrantes de Cambiemos, más que gente que sigue al Momo Venegas, con un cartel un poco rimbombante que decía peronistas en Cambiemos. Peronistas en Cambiemos. Cosa rara, ¿no? ¿Cómo se puede ser peronista y antiperonista? Porque Cambiemos es antiperonista, más allá de que no se lavó la boca el malnacido y nombró a Perón en varias oportunidades. Sí, el malnacido, me refiero a tu presidente, ¿eh? Sí, por las dudas, si estás del otro lado y pensás que me equivoqué o dije algo inapropiado. El malnacido mencionó a Perón en más de una oportunidad en su mugriento discurso de ayer. Vos fijate qué notable, el tipo estaba hablando de la fuerza del trabajo, de las maravillas del trabajo, y Triaca, que estaba sentado al lado de él,
despidió gente del Ministerio de Trabajo en el mismo día. Hoy gente del Ministerio de Trabajo llegó a su laburo y se encontró con que se había quedado sin él. Por otra parte, no hubo choripanes. Qué notable, ¿no? Que un presidente que habló de los choripanes, entonces en el acto del Momo Venegas, ¿qué había? Había patis, no había choripanes, había patis. Había patis en la calle, la gente que armó los puestitos, que, a ver, cuando vos haces un acto, vamos a llevarlo a otro plano. Cuando se hace, yo sé que aquí hay mucha representación evangélica en Cañada de Gómez porque he visto muchas iglesias. Cuando se hace un acto de campaña evangélica, por ejemplo, grande, multitudinaria, se arman los puestos de choripán, de patis, alrededor del predio, porque saben que ahí va a haber mucha gente y les ofrecen. Es gracioso escuchar en las campañas evangelísticas, por ejemplo, a los muchachos que venden en los puestos de choripán decir: ¡ay, chori, hermanito! Porque saben que los que van ahí son hermanitos. Si vas a un acto peronista van a decir: ¡ay, chori, compañero! Y si van a un acto de los radicales dirán: ¡ay, chori, correligionario! ¿No? Me imagino. O a un acto de la izquierda dirán: ¡ay, chori, camarada! Lo amoldan el discurso de la venta, pero son muchachos que se van a ganar unos mangos, aprovechando que va a haber mucha gente y que seguramente entre toda esa multitud alguno va a tener hambre, y sobre todo el olorcito tan tentador del choripán claro, hace que te arrimes al puestito y te comas un buen choripán en la calle, que es el más rico. No sé por qué es más rico el choripán que uno se come en la calle que el que hace en casa con su propia parrilla. No sé por qué. ¿Será por esto de comerlo paradito en la calle? Sí, no sé. La cuestión es que el choripán se ha convertido en una especie de folclore en todos los actos multitudinarios, no solamente en los actos de los choriplaneros, como dicen peyorativamente algunos miserables. Pero el Momo Venegas dijo: acá choripán no. Autorizaron solamente venta de patis. Pero atención, porque nosotros vamos por el chori y por la coca a los actos. Según ellos. Pero la gente de Cambiemos va por la empanadita, ¿viste? Porque ellos son gente como uno, ¿entendés? La gente que había armado los puestos para vender patis, no choris, porque era un acto donde iba a estar Macri y no podía haber chori, los tipos que armaron los puestitos para ganarse un mango vendiendo patis, se cagaron de hambre. No le vendieron pati a nadie, o vendieron muy poco. ¿Por qué? Porque en el acto del Momo Venegas, donde estuvo su excelentísimo señor presidente de la nación, repartían empanadas gratis. Che, van por la empanada. Nosotros vamos por el chori y la coca, ¿viste? Porque somos nacionales y populares. Ellos van por la empanada. ¿Qué sería la empanada? ¿De qué sería? ¿Empanada de qué darían? De algo especial. Me imagino que nos irían a dar una empanada de carne berreta. Si son pro. Alguna empanada como la gente. Bueno, los puesteros se quejaban. No vendemos nada porque están regalando empanadas. Che, pero ¿cómo? ¿La gente va porque les dan algo de morfar? ¿Cómo los llegaron hasta el lugar los que se concentraron en ese minúsculo estadio de básquet? A ver, alguno dirá: ya está el Cuca tratando de minimizar el acto del presidente con el Momo Venegas. Dijo cosas el presidente muy interesantes. Por ejemplo, habló de las mafias otra vez. Habló de la fuerza del trabajo. Él, que no labura nunca y vive de vacaciones, habló de la fuerza del trabajo. Y después habló de terminar con las mafias. Un mafioso al lado del otro. Venegas es un mafioso. Y Macri es un mafioso peor que Venegas. Dos mafiosos sonrientes con un cartel enorme atrás que decía: peronismo, peronistas en Cambiemos. Es mentira, querido. No podés ser peronista y estar en Cambiemos. No podés. ¿Sabés por qué? Porque el peronismo es justamente todo lo contrario a lo que propone Cambiemos. Es más, no podría haber radicalismo en Cambiemos, porque el radicalismo tiene una raigambre nacional y popular desde la época de Irigoyen, con personajes como Ilia, como Raúl Alfonsín. Tuvo sus etapas negras con un chupete de la Rúa y tiene su peor etapa ahora con este mamarracho de radicales, que no son todos, Los verdaderos radicales no están en Cambiemos. En Cambiemos están los oportunistas, los que del radicalismo tienen poco y nada, los que no han guardado ni una mínima esencia de lo que fue el radicalismo históricamente. Y tampoco puede haber peronistas en Cambiemos.
Porque no existe un peronismo que sea antiperonista. No puede existir el peronismo gorila. Ah, pero que los hay, los hay. Sí, por supuesto. Cuando yo en los 90 discutía sobre quiénes eran peronistas y quiénes no, me decían que nadie tiene el peronómetro. Pero hay peronómetros, querido. Porque vos tenés que ser consecuente con una ideología si decís que sos parte de ella. No podés decir, a ver, no podés decir soy católico y practicar el budismo. Es una incongruencia. No digo en este caso en particular que esté mal ni una cosa ni la otra. Los que son budistas y los que son católicos, pero es muy raro que un católico diga profesar la fe católica y concurra al templo budista. Seguramente va a misa todos los domingos, comulga, se confiesa con el sacerdote y tiene una vida acorde a su creencia religiosa. Algunos más, otros menos, algunos van de vez en cuando, otros son seguidores fieles, pero la realidad es esta. Vos sos consecuente con aquello que decís profesar. Y el peronismo tiene una línea ideológica, tiene una estructura, tiene una doctrina. Están las 20 verdades. Y si vos lees las 20 verdades, o lees algún libro de Perón, o escuchás algún discurso de Perón, te vas a dar cuenta que no puede existir peronismo dentro de Cambiemos, que es una gran contradicción. Es una gran contradicción. Pero bueno, las empanaditas que repartían ayer en el acto del Momo Venegas, a lo mejor son las que aparecían en la campaña de Macri, ¿te acordás? Que te enseñaban cómo hacer una empanada. Claro. Son coherentes. Sí. Coherentes con esa campaña. Ayer regalaban empanadas en un acto vergonzoso, donde además dijo el presidente que ya no había lugar para las agachaditas, cuando el tipo está envuelto en un escándalo que por supuesto no trasciende mucho más intensamente por la cobertura mediática, por el blindaje mediático de la corporación, pero Macri está en un gran escándalo por el tema del correo. Y otra que agachaditas, desde las cloacas de Rousselot hasta la fecha, no fueron agachaditas las que hizo este presidente. Fueron actos de corrupción, lisa y llanamente, y están a la vista de todos los que lo quieren ver. Aquel que no quiere verlo, aquel que quiere mirar para otro lado, aquel que está distraído. Escuchábamos en el programa anterior una editorial de Leonardo Greco, alguien a quien nosotros seguimos y nos gusta mucho lo que dice. Y le hablaba a un carnicero de Córdoba. Claro. Hay gente que la realidad le está golpeando en el rostro y siguen negándola. Hay gente que la realidad le está destruyendo la vida y siguen diciendo que, y bueno, a pesar de todo, hay que mirar para adelante. Sí. Las cosas van a cambiar. No podemos volver atrás. Se robaron todo. Siguen esperando un cambio aquellos que todavía creen en él, ¿no? Son muy pocos, cada vez menos. El problema es que los que se robaron todo, todavía nadie me pudo explicar qué robaron. Así es. ¿Y dónde fue a parar lo que robaron? Lo lamentable es que la gente El lo que cree. no roba nada, el decente, el honesto Mauricio, tiene guita en cuentas offshore. Se quiso autoperdonar una deuda de 70.000 millones. Está echando gente todos los días y con sus políticas está destruyendo la industria nacional. No lo voy a decir yo porque en un ratito te lo va a enumerar Gustavo López. Pero estábamos diciendo entonces, Lili, amigos, que no puede haber peronismo en Cambiemos. Porque el peronismo tuvo un líder que le dio el nombre a este movimiento, que se llamó Juan Domingo Perón, a quien, insisto con esto, sin lavarse la boca, un energúmeno ayer lo nombró en 2 o 3 oportunidades, mancillando la memoria y lo que representa para los peronistas, para nosotros, el pueblo peronista, el nombre de Juan Domingo Perón. Ahora, ¿vos querés saber si puede haber o no puede haber peronismo en Cambiemos? Escuchalo al general Perón. Compañeros,
O luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al país. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha. Y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Compañeros, para terminar, yo quiero recordarle a cada uno de ustedes que hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en armas. Debemos cada uno de nosotros considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión necesaria para salvar a esa causa del pueblo. El ritmo del aguante. Y bueno, si vos considerás que eso que decía el general tiene algo que ver con lo que decía ayer el Momo Venegas, haciendo de simple presentador, un, entre comillas, sindicalista que ha comprado inmensidad de hectáreas en alguna provincia por aquí cerca, un hombre pobre, indudablemente, el Momo Venegas. En Necochea, donde tengo amigos, uno de ellos un ex constituyente, uno de los que llevó adelante la reforma del 94, ex diputado socialista de la provincia de Buenos Aires, me contaba la cantidad de propiedades y el dinero que mueve en una ciudad como Necochea el Momo Venegas, donde tiene su cuartel central. El Momo Venegas no representa a ningún trabajador, porque su sector está esclavizado. Y el Momo Venegas, ayer, lo único que hizo fue un acto por el 1 de mayo. Fue armarle un acto de campaña fuera de tiempo, porque todavía falta para la campaña. Tal cual. Hasta podríamos decir ilegal al presidente Macri, que evidentemente está desesperado por obtener un buen resultado en las próximas elecciones, porque de no ser así, se le termina el curro. El ajuste feroz, te lo quiero aclarar porque nosotros siempre hicimos la campaña del miedo, ahora te vamos a generar pánico. El ajuste feroz va a ser después de octubre, y ya lo han dicho los propios funcionarios de este gobierno, no es un invento de este cuca que te habla desde el micrófono. El ajuste feroz se viene después de las elecciones de octubre, y que venga o no venga, o que lo puedan aplicar o no, depende de vos y de mí, de que sepamos cómo votar en las próximas elecciones. Ayer mi tío, que tiene 80 y pico de años, me decía, tuve el orgullo de haber visto al más grande estadista del siglo XX y haberlo escuchado y haber estado presente en sus discursos. Y después me dijo, pero también tuve el honor y el privilegio de ver a otros grandes estadistas y de haber sido testigo de una década maravillosa, de 12 años en los que los viejos, los trabajadores y los que menos tienen recibieron algo de la dignidad de la que son merecedores. Y claro, uno no puede menos que pensar que extraña determinadas cosas, ¿no? ¿Vos no extrañás ante un discurso tan chato como el que escuchamos ayer? Esos discursos encendidos de quien mira la política con ojos visionarios, anticipándose en el tiempo. Eran las cadenas de la yegua que a muchos molestaban. Pero qué Eso profundidad, tal cual. Qué visión, cuánto era de todo eso una mirada anticipándose en el tiempo. ¿Qué hace un estadista? Mira la coyuntura, pero mira hacia adelante. Lo hizo Perón cuando anticipó lo que iba a suceder en el 2000 y se cumplió. Y lo hacían Néstor y Cristina. Así es. ¿Extrañás a Cristina? Sí. ¿Y esos discursos? Yo extraño a Cristina. Sí, bueno, sí. para vos un regalito del Día del Trabajador.
tengan miedo. No tengan miedo. Porque ustedes son el legado más importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen. Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes. Ustedes, porque crecieron en un país distinto. No voy a ser yo. Van a ser los millones de trabajadores. Yo el problema. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo. El problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que 2 veces al año le reajustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la Universidad Nacional, pública y gratuita. El problema no voy a ser yo. Van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo les pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto, porque si no podés chocar el auto del país. Por eso, a los que creen que corriéndome, hostigando, van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia. No conocen la historia de quienes fueron proscriptos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles. El otro día leía en un diario cuando hasta Perón lo acusaron de estupro. Sí, hasta eso hicieron con el peronismo. Prohibirlo, denigrarlo, y sin embargo pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles de jóvenes, e inclusive en aquellos que sin ser peronistas reconocen en el movimiento social fundado por Perón y por Evita un importante vector de la transformación y del cambio en la República Argentina. Ni la lluvia, ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una vía mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias por todo, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón.
Muchas gracias. El ritmo del aguante. Bueno, un regalito Gracias. para el pueblo trabajador, Sí, para usted así es. y para mí todos. que me considero una militante de corazón, como digo a veces, salgo con una chancleta a pelear, ¿no? A pelear la vida, a seguir en pie con las convicciones, con mi bandera, porque yo tengo mi bandera. Realmente emociona hasta las lágrimas escuchar a Cristina. Creo que huelgan las palabras, ella lo dijo allí en su discurso, no van a poder acallar la voz del pueblo. El peronismo no está muerto, no lo estuvo nunca, y el kirchnerismo tampoco. Y lo bueno de todo esto es que, en definitiva, lo que nos dejó como legado Cristina, Un gran legado. y que escuchábamos antes también a Perón en el mismo sentido, ¿no? Ujú. El pueblo Exactamente. encarando la lucha por mantener sus conquistas. Perón lo decía en el discurso que escuchamos hace un rato, es el momento de estar en esta vigilia en armas para proteger, para cuidar lo que hemos conquistado, porque el neoliberalismo, el conservadurismo, siempre ha venido por esto. Y esto no es nuevo lo que está sucediendo en la Argentina, es una reedición de cosas que ya vivimos. Y con respecto a Cristina, decir que sí, la verdad es que ha sido una ladrona. Cristina ha robado, y ha robado mucho. Se ha robado el corazón de muchos argentinos que después de escucharla y de verla y de seguirla, todavía tienen ese corazón ardiendo cada vez que la escuchan hablar. Así que si algo ha robado Cristina, ha sido el corazón de millones de argentinos que seguramente van a seguir latiendo con esta misma intensidad y con este mismo planteo que es lo que vos decías, Lili, la bandera que no será arriada jamás. Bien, esa es la diferencia, ¿vio? Momo Venegas puede hablar de peronismo con un total vacío, con una total falta de contenido. Y bueno, ¿qué podemos decir de un Macri citando a Perón? Más que repugnancia, no hay otra expresión para señalarlo. Pero aparte quiero decir algo con respecto a Cristina. Los discursos de Cristina eran esos, discursos. Vos escuchás ahora a este presidente tratando de hilvanar algunas frases, copiando, nombrando, digamos, ensuciando la memoria de nuestro general del peronismo y mintiendo, porque el tipo sigue mintiendo, tiene una cara de piedra impresionante para seguir mintiendo a la gente. Como decías antes, mientras ellos estaban en su discurso, ya habían planes o tenían ejecutados despidos. Y eso es gravísimo, ¿no? Salen a festejar el Día del Trabajador, cuando realmente, ayer creo que los argentinos, sobre todo nosotros los que militamos fervientemente y de corazón y que lo hacemos de pulmón, a pulmón, creo que yo me sentí particularmente muy mal, si bien todos estos días estuvimos anunciando aquí al micrófono el Día del Trabajador, dándole una mano a nuestro amigo Mario, publicitando allí lo que se iba a festejar, el Día de la Amistad, como lo que fue un día muy lindo de encuentros con cantantes, orquestas con un nivel interesantísimo, pero la realidad es que ayer fue un día triste para los que pensamos, como dijo Cristina en su discurso, los que creemos y sostenemos que la patria es el otro. Fue un día muy triste saber que muchos de nuestros compañeros argentinos, amigos, ciudadanos, ayer no tenían para llevar un pan a sus mesas. Realmente a mí me entristece el alma. Sin dudas. Bien, y por otra parte hay que señalar que el día 1 de mayo tampoco es un día festivo. Por supuesto. Porque lo que se recuerda es la masacre de Chicago, ¿no? Así es, hay que recordar cuando eso, mataron, ¿no?, a aquellos trabajadores que comenzaron una rebelión por lograr las 8 horas, porque trabajaban sin horarios, 12, 15, no tenían horario límite y los hacía la patronal, los hacía trabajar las horas que quisieran con sueldos miserables. Y lucharon porque las jornadas fueran de 8 horas y recibieron como respuesta a su reclamo
la muerte, la represión. Digo, eso fue en 1800 y pico, ¿no? 1886 creo, no recuerdo bien la fecha. Pero hoy, en la Argentina, cuando los docentes reclaman, dicho sea de paso, una nueva oferta ridícula del gobierno de la provincia de Buenos Aires que fue rechazada nuevamente por el gremio docente y sigue el conflicto. Y dirán, bueno, no se conforman con nada. No, les están es que tomando el pelo. No. Le dicen, no, les vamos a dar 700 pesos. Dicen que no, bueno, le damos 1000. Le están tomando el pelo a los maestros. Realmente Sí. les están tomando el Están pelo. profundizando esta lucha, ¿no? Bien. Digo, recordemos el 1 de mayo también como debe ser, ¿no? Conmemorando, como una época, sí, como un día de recogimiento, fundamentalmente cuando pensamos en que no solo en la Argentina, sino en el mundo, hay mucha gente que está padeciendo por la falta de empleo. Por diversas razones. Vamos a la música, si le parece, ¿o paso? Me parece excelente. Vamos a ir a la música con Carlos Ramón Fernández, que es un cantante folclórico, que tiene unos temitas muy interesantes y que vamos a ir compartiendo en próximos días. Y hoy vamos a comenzar con uno que se lo dedicamos a quien ayer encabezó el acto del Día de los Trabajadores, burlándose de los trabajadores y del peronismo. A quien dice ser presidente de la Argentina, aunque en realidad él no gobierna nada, hay otro que gobierna en las sombras, como lo dice nuestro amigo Osvaldo Contreras, el verdadero poder, el poder fáctico, el que está escondido, que tiene como cara visible porque alguien lo visibilizó, claro, y por eso tanto odio, que fue un pingüinito que vino del sur y dijo, este es el problema acá, se llama Mañeto. Bueno, para el que dice ser presidente, le dedicamos este tema de Carlos Ramón Fernández que se llama La Señora Honestidad. La culpa no es de los supermercados. ¿Cómo no? Claro. No, la comercialización. A los sindicalistas les gusta encontrar Pero culpas más mirá, ajeno, la tiene el supermercado, la tienen los te oligopolios. equivocás. No es así. Te Entonces, equivocás. yo te digo, mi Cualquier interpretación es que la empresario, culpa la tiene cualquier el Estado, productor, que ahoga a todos los privados. cualquier productor Punto. te dice cómo trabajan los supermercados. Le dijo- No el sindicalista. No. Vos lo decís con un sos No, tan no. reaccionario. Los márgenes que están teniendo acá los supermercados son lo mismo que en todos los lugares del mundo. Incluso Argentina tiene mucha menos concentración que otros países de América Latina y de Europa que tienen inflación más baja. Acá, insisto, el problema de todo esto No, es los todo lo que supermercados pagamos, te es todo lo que estamos pagando te pagan, en impuestos. Son entes Es todo lo que estamos financieros, los pagando. supermercados que ahogan al productor. No, ¿Cuánto Julio, no, te eso es un cobra? mito, eso es un ¿Cuánto mito. te paga? ¿Cómo no? Julio, eso es un Pero mito. pregunta, Es un mito. Julio, es ¿cómo va a ser inexacto. un mito? ¿Qué va a ser inexacto? Es muy demagógico eso, decir, la culpa la tiene el supermercado, está fantástico. Si el problema inflacionario de Argentina fuera los supermercados, ojalá hace rato los hubieran te liquidado. digo, pero- Voy yo con una ametralladora con vos a matarlo. ¿Cómo dijo? Pero no, se trata de No, eso. vos la violencia vos tenés, ¿viste? Vos lo decís con un sos No, tan no. reaccionario. Si el problema inflacionario de Argentina fuera los supermercados, ojalá hace rato los hubieran te digo, liquidado. pero- Voy yo con una ametralladora con vos a matarlo. Pero no se trata de No, eso. vos la violencia vos tenés, ¿viste? El ritmo del aguante. Muy bien, volvimos de la tanda con la voz de Miguel Bogiano discutiendo con Julio Piumato, en un programa de televisión. Así es. Interesante, en el programa de Montenegro. La culpa no es de los supermercados, es un mito. Es un mito, menos mal que es un mito, porque si no fuera un mito, Bogiano caza la ametralladora Sí. y va y le dice a Piumato, y voy con vos y los matamos. Piumato dice, no, el violento sos vos. El violento sos vos. Miguel Bogiano, el defensor a ultranza de las políticas que aplica este gobierno, en cuanto programa se lo invita y que realmente deja tanto que desear cada vez que habla, ¿no? Un pobre muchacho que no sé si tiene el cerebro lavado Olimado, o limado claro. o realmente
o una parte del recibe cerebro... una tarasca importante para decir Yo lo que dice. creo que ahí está el quid de la cuestión. El tipo Sí. debe ser asesor de Sí. las grandes corporaciones, le ponen una buena torta. Claro. Que Pío Mato lo deja entrever por allí. Bueno, que te deben pagar mucho para decir que la culpa no es de los supermercados. ¿Cuánto te pagan los supermercados? Interesante discusión, pero lo interesante fundamentalmente es que Bogiano, si el problema son los supermercados, el tipo propone una solución. Agarramos la ametralladora y vamos a los matar. ¿Qué tanto? Es Un increíble, fenómeno, ¿no? Bogiano. Sí, sí, realmente. Fenómeno. Miguel Bogiano se llama. Cuando lo veas en algún programa de debate, recordalo. Este tipo, si el problema son los supermercados, va con la ametralladora. Ahora yo me pregunto, si en algún momento decidieran que el problema son los trabajadores. Ah, claro, es lo que está haciendo Mauricio. Claro, totalmente. Va por ahí la cosa. Un paso más y nos caemos al abismo y no puedo... Cuénteme, Opaso. Bueno, acá el amigo Uriel Ludueña nos ha enviado una invitación. Para y hoy a la vamos- tarde, ¿no? Sí, la vamos a hacer extensiva a nuestra audiencia, ¿le parece? Me parece muy bien. La voy a leer textualmente desde aquí del celular. Es la presentación del libro que se llama Algunos enfoques sobre la última dictadura en Cañada de Gómez, a cargo de profesores Uriel Ludueña y Mauricio Cochiarella. Muestra: las escuelas públicas dicen presente, los chicos expresan memoria, verdad y justicia en las aulas. Muestra con la producción de los estudiantes de escuelas del departamento Iriondo. Presentación de la revista 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a cargo de AMSAFE. Entonces, es para el día 2, o sea, hoy. A las 17:30 horas, Dentro de en un rato. nuestra sede, así es, de Rivadavia al 838. Bien. Están todos formalmente invitados. Bien. Bueno, agradecemos a Uriel la invitación. Por supuesto. Y le deseamos el mayor de los éxitos en la presentación. Así es. Bien. Decía que ayer, Día del Trabajador, algunas actividades por allí hicieron, por ejemplo, entre otros, Daniel Scioli, que estuvo en Varadero. Claro, sí, sí. Y sí puso de manifiesto su voluntad de estar junto al pueblo trabajador. Digo, un hombre que está recorriendo la provincia de Buenos Aires, que tiene aspiraciones. Hoy escuchaba un poco en broma en el programa de Roberto Navarro, que ahora sale por esta emisora todos los días, decir, por ejemplo, que en estas cosas locas que pasan en la Argentina, en el 2015 había una interna, Randazzo, que representaba al kirchnerismo más puro, y Scioli, que era otra cosa, que era distinto y que algunos del kirchnerismo duro no lo querían. Qué notable, ¿no? Porque hoy, y esto lo señalaban esta mañana en el programa de Navarro y lo recojo, Daniel Scioli está bien cerca de Cristina y parece representar la expresión más pura del kirchnerismo, o por lo menos del campo nacional y popular, de un peronismo cercano a lo que fue la visión de los últimos 12 años. Y Florencio Randazzo, si bien el tipo de la boca para afuera reivindica los 12 años y lo que fueron sus convicciones, con quienes viene a plantear la interna es con todos aquellos que el día que se perdió una elección, al día siguiente se cambiaron la camiseta para acomodarse. Los oportunistas, o más bien los traidores. Así es. Entonces llama la atención, ¿no? Porque si Randazzo no quiso traicionar sus ideales cuando no aceptó la propuesta de ir como gobernador de la provincia de Buenos Aires y se fue a la casa y abandonó por un tiempo la política activa, es raro que hoy aparezca, y ojo que yo hubiera sido uno de los que lo hubiera votado a Randazzo en esa interna. Lo digo porque lo dije y nunca escondo las cosas que digo. Y sin embargo hoy, con la gente que viene apoyado a Randazzo, realmente, qué sé yo. La pregunta es, ¿habrá paso? ¿Y quiénes serán los candidatos? Si juega Cristina, que es lo que algunos especulan, si va a jugar, si no va a jugar. Si juega Cristina, ¿se bajarán todos, irán todos detrás de Cristina? Y el otro tema es que en el peronismo hay un axioma: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Si gana
la expresión más cercana a Cristina, siendo que Cristina no vaya y haya paso. Los que pierdan se van a alinear, ¿y se van a alinear en serio? ¿O se van a alinear para ocupar algún lugarcito en la lista y después cuando tengan una banca van a hacer otra cosa? Digo, porque son todas cosas a consideración que hay que poner sobre el tapete y que tienen mucho que ver con lo que tenemos como punto final del programa de hoy, que es la columna habitual de Gustavo López. Cuando hablemos de la columna, vamos a recordar cuántos días lleva Milagro todavía, por supuesto, sí, detenida ilegalmente en la Argentina. Pero ahora, la columna de Gustavo López, que quiero que prestes mucha atención a lo que dice. No es muy extensa, pero sí muy jugosa, y tiene que ver con esto, con las elecciones que vienen, con las internas, y a lo mejor nos toca, incluso a nosotros mismos que estamos aquí en la mesa, nos interpela por algunas cuestiones que a veces planteamos, y bueno, será cuestión de discutir, porque de eso se trata hacer política, ¿no? Cambio de opiniones, diferencias muchas veces que pueden o no enriquecer, y por allí pasa la historia. Gustavo López nos habla hoy de esto, de cuál será el rol que vamos a jugar nosotros en esto que se plantea como un desafío para ponerle un freno a este neoliberalismo salvaje. Con algunas cosas claras. Faltan 52 días para que culmine una etapa importante del proceso electoral, que es la conformación de alianzas y listas con vistas primero a las PASO y luego a la elección de octubre. ¿Y por qué digo que se trata de un momento crucial? Porque, como decíamos antes, más allá de que la democracia se debate permanentemente en las calles, en los sindicatos, en las universidades, en las asambleas, en los barrios, en las sociedades de fomento, hay un punto culminante que le da o le quita a un gobierno la legitimidad de su política. Es decir, se plebiscita su política. Y ese momento es el momento electoral, las elecciones, donde el pueblo recupera su poder constituyente que no delega en nadie y lo ejerce. Nuestro sistema democrático es así. El pueblo le entrega la representación a la política que le ejerce, pero la recupera cada vez que hay una elección. Quiere decir que en apenas 52 días vamos a saber quiénes nos van a representar y a quiénes tenemos que votar o no votar. Por eso es tan importante lo que sucede en estos 52 días. Ya sabemos cómo juega el macrismo. Un modelo brutal de ajuste, con una transferencia de riquezas nunca visto en democracia, por la virulencia y la vertiginosidad, un gobierno que ha generado 1,5 millones de pobres en 1 año y medio de gobierno, un gobierno que ha aumentado la indigencia para 600.000 argentinos que hoy no consumen, 600.000 argentinos más que no consumen las calorías necesarias para poder desarrollarse en la vida con normalidad, un gobierno que ha destruido alrededor de 500.000 puestos de trabajo entre formales e informales, un gobierno que se ha endeudado en 10 puntos del Producto Bruto Interno en apenas un año, más de 100.000 millones de dólares de deuda externa que la vamos a tener que pagar nosotros. Un gobierno que ha pactado con lo peor de la economía internacional, un gobierno que ha destruido alrededor de 2.000 pequeñas y medianas empresas también en apenas 1 año y medio de gobierno, y un gobierno que avanza hacia un modelo que va a cristalizar que los ricos van a ser más ricos, que los pobres van a ser más pobres y que los trabajadores que aún tienen trabajo van a estar temerosos de perderlo, y por eso el salario va a ir a la baja. Ellos vienen por el salario, por la baja del salario, vienen por la precarización del empleo, vienen por la apropiación de la renta y vienen por el sometimiento de los argentinos, entregando las riquezas a las grandes corporaciones de las que en algunos casos forman parte y en otros casos son subsidiarias de esas grandes corporaciones. Ya sabemos a quién tenemos del otro lado. A mí lo que me preocupa, y lo digo en voz alta, es los que estamos de este lado. ¿Cómo hacemos para enfrentar a la alianza de derecha más poderosa que jamás hemos enfrentado en democracia? A la alianza de derecha que contiene a las grandes corporaciones internacionales, a los grandes medios nacionales e internacionales como parte de esas corporaciones, a un sector de la política que representa los intereses de los grupos económicos concentrados y a un sector del Poder Judicial que, en beneficio de esos grupos económicos concentrados, como hacían los militares en los 70, hacen los jueces en los 2000. Antes se golpeaba la puerta de los cuarteles, ahora se golpea la puerta de los juzgados. ¿Cómo hacemos para enfrentar
aparentar a semejante masa terrible que tiene todos los recursos, uniéndonos por abajo. Esa es la única alternativa. No tenemos otra que la unidad de acción para infligirle una derrota electoral que deslegitime el proceso de ajuste. Y es allí donde los que nos consideramos kirchneristas, y lo somos, y que formamos parte de distintos partidos políticos, pero de una misma matriz, que es el campo nacional y popular, y reconocemos en Cristina el liderazgo absoluto, esto no significa el no diálogo, el desconocer al otro, el ser prepotente y el imponer hegemonías a patadas en el culo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que hicimos y perdimos la elección. Entonces, si bien uno sabe de las agachadas y de las defecciones de algunos compañeros que forman parte de este campo nacional y popular, también sabemos que para enfrentar a esta fortaleza que tiene hoy la derecha en la Argentina, necesitamos unidad de acción. Si no, seremos una gran fuerza testimonial, la más importante de la oposición, pero seguiremos perdiendo elecciones. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la responsabilidad de la dirigencia? Uno no pide ganar a cualquier costo que implique dejar de lado las convicciones, sino lo contrario, a partir de las convicciones, armar un frente lo suficientemente amplio, homogéneo, pero democrático, que implique derrotar a lo que tenemos del otro lado. Porque si no, el ajuste lo van a pagar y lo van a seguir pagando los que menos tienen. Nuestra responsabilidad está en derrotar para deslegitimar este proceso terrible de entrega de la Argentina y de su patrimonio, o sentirnos tranquilos con nuestra conciencia, entre comillas, por habernos mantenidos puros y duros, pero dejar desamparado a los millones que van a seguir siendo ajustados. No tengo la verdad. Como dije en mi primer programa, es solo un punto de vista. Gustavo López. El ritmo del aguante. Esta fue la editorial de Gustavo de esta mañana, allí en Radio Rebelde, donde tiene su programa con algunas cosas claras. Me parece bárbaro lo que dice al final. Yo no tengo la verdad, pero es mi opinión. Y es muy interesante la opinión de Gustavo, porque uno a veces entra en ese juego, y yo soy uno de ellos. A mí ciertos personajes no me cierran. Yo, por ejemplo, a un Insaurralde no lo quisiera tener en las listas. Y sin embargo, en este armado que se está generando para juntar mayorías en contra del neoliberalismo, allí está Insaurralde y parece que va a ocupar un lugar preponderante. Ahora él dice, nos podemos morir con este purismo de decir, con este no, con este no, con este no, y perder y dejar que el neoliberalismo siga haciendo de las suyas, o ponerle un freno. Ahora, lo de las convicciones me parece que es fundamental en todo esto. Él dice, sin dejar las convicciones, con las convicciones adelante, armar un frente amplio, homogéneo, bien, pero tienen que estar las convicciones. A ver, yo en ese frente... pero si permiten a los traidores, a los que ya traicionaron, y son obvios que los conocemos, para mí no hay convicciones allí. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa postura. No estoy de acuerdo con juntarnos, unirnos todos, pero después va a pasar exactamente lo mismo. Van a romper fila para traicionar, pero cuando, bueno, si perdemos y pasa nuevamente esto, va a pasar lo que quiere, lo que intenta, lo que nos explicaba recién el compañero. Van a estar allí nuevamente para integrar la fila y hacer lo que se les cante. Yo creo que, a ver, en un armado homogéneo y amplio, yo lo he sostenido esto ya en varios lugares, incluso en la semana pasada cuando nos invitó Mario Chapino a su programa. A mí me gustaría ver en el armado de listas a un tipo como Gustavo López en lugares preponderantes, o a un tipo como Leopoldo Moró, o Leandro Santoro, o Carlos Heller. Digo, sí, pero estamos hablando de grosos, de grandes, o un ¿no? Sabatella. Tal cual. Digo, a esa gente que se ha jugado y que no renunció, que no dio marcha atrás, que no traicionó. A ver, él dice, bueno, nosotros vemos las defecciones de algunos compañeros del campo nacional y popular, y tenemos que ser amplios para incluirlos. A ver, incluirlos sí, que ocupen los primeros lugares, no. Que estén otra vez en la vanguardia, que sean los representantes, no. Que vayan a la cola. Traicionaste, bueno, ahora ponete en la fila. Tal cual. Arrimate, sumá, pero bueno, lo que pasa es que esta gente viene con pretensiones, no es que vienen y te ponen lo que tienen. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso. No. Y en ese amplio criterio
de visión del campo nacional y popular. Yo también quisiera incluir algunos sectores de la izquierda que nunca entiendo muy bien por qué hacen un juego que termina resultándoles infructuoso, porque siempre sacan 4 votos, mantienen el purismo. Tenía un amigo que decía que algunos muchachos de la izquierda ponían la mano en la morsa y la apretaban para decir, ay, mira cómo sufre, porque eso era la revolución. Había que sufrir, si no, no había revolución. Yo me pregunto... Ni una cosa ni la otra, tampoco. Yo me pregunto si algunos sectores de la izquierda, que seguramente tienen cosas para discutir, y que seguramente tienen razón en un montón de cosas, que a lo mejor no se hicieron del todo bien, que a lo mejor en algunos casos se van a los extremos, y que quisieran, no sé, que hubiera una revolución, y no un cambio gradual o una política. A ver, lo que tuvimos en los últimos 12 años no fue la revolución comunista, ¿no? No bajamos de ningún monte, no hicimos ninguna revolución en los jardines de nadie. Digo, acá lo que se hizo fue aplicar políticas que fueron encuadradas o enmarcadas dentro de lo que es el capitalismo, pero no un capitalismo salvaje, sino un capitalismo distributivo, un capitalismo inclusivo. Tal cual. Con una movilidad ascendente en la sociedad. En todo caso, si fue un intento de revolución, fue un intento de revolución en el cambio de la batalla cultural que pretendemos dar, ¿no? Todavía. Claro. Que quedamos en el camino, pero que vamos a retomar. Algunos quisieran una revolución mucho más... Otra clase de revolución. Al estilo Fidel. Claro. Bueno, sí, es la revolución que se va a dar en la Argentina, me parece. Bueno, yo creo que la revolución que se está dando hoy en las calles es salir a reclamar por nuestros derechos, como por ejemplo lo están haciendo los docentes, pero tenemos un gobierno que se ha empecinado en salir a reprimir y a callar la boca a todos los sectores. Sí, pero a ver, volviendo al tema de la revolución o no revolución, porque con esto quiero ver si podemos entendernos un poquito con algunos sectores de la izquierda que por mantener una posición demasiado purista se fragmentan de tal manera que ni siquiera entre los que son parte de la misma izquierda coinciden y van fragmentados, un grupito por acá, otro grupito por allá, y sacan pocos votos, mantienen ese orgullo de decir nosotros estamos en esta línea y de acá no nos movemos. Pero, a ver, para poder transformar un país hay que estar en el poder, no hay otra forma. Desde una minoría vos podés tirar piedras, podés ponerle palos en la rueda a algún proyecto que sabés que va en contra del pueblo, pero mucho más que eso, no. Entonces yo me pregunto, todo lo que se considera campo nacional y popular, todo lo que se considera coincidente en las grandes cosas y después discutimos las pequeñas, ¿por qué no nos juntamos? Y en esto yo incluyo a los socialistas, por supuesto están incluidos y ya forman parte los radicales del movimiento nacional alfonsinista. Hay socialistas, porque en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, hubo un sector muy importante del socialismo que se alineó, que formó parte, que estuvo dentro. Tuvimos diputados, tuvimos funcionarios que fueron parte del socialismo y que son parte del socialismo y no han roto con su ideología y estuvieron dentro de la conformación de este espectro grande que fue el Frente para la Victoria. Y si hoy le llamamos Frente Ciudadano o como quiera alguien llamarle, sería bueno que pudiéramos tener una apertura hacia esos otros sectores y poder discutir qué país queremos, porque aquí es como dice Osvaldo, y en esto yo coincido 100%, es corporaciones o pueblo, es corporaciones o patria, o tenemos un país para todos, o vamos a un país para pocos donde la mayoría vamos a ser pobres, pero muy pobres, y donde los que hoy están dentro todavía de la clase media van a caer en la pobreza, y donde los que están un poquito más cerca de los que más tienen, pero no alcanzaron el nivel, van a ir descendiendo hasta que indefectiblemente también lleguen a ser pobres, porque la idea
del conservadurismo ha sido siempre la de un grupo selecto, que son no más del 20% de la ciudadanía, y que ellos son los que se quedan con todo, y los demás, como en la época de el medioevo, donde había un señor feudal y todos los que vivían en la comarca eran sus súbditos, mirá, vamos, voy a decir una barbaridad, pero vamos camino a que dentro de no mucho tiempo los señores dueños de todo también tengan el derecho de pernada. Ya sería más o menos volver al medioevo en forma completa. Tal cual. Pero hay gente que está viviendo en situación de esclavitud y lo vemos en informes televisivos a diario, y hay gente que se está quedando sin laburo, sin ninguna perspectiva, y hay gente que está siendo empujada a la pobreza y a la exclusión de una manera escandalosa, y por eso enciende los corazones de quienes todavía mantenemos en alto las banderas cuando Cristina dice la patria es el otro. Si vos creés que se robó todo y que es la yegua, investiga un poquito. Buscá en internet, escuchá otra campana, no te quedes con el delivery de siempre, que ahora tienen a su favor los satélites, los celulares, la mayoría de los medios de comunicación. Pero ojo, aún con todo eso, llega un momento en que la realidad es tan incontrastable que no hay manera de tapar el sol con la mano. Y hoy la realidad está golpeando en el rostro a miles, a millones de nuestros queridos hermanos. Y entonces, si la patria es el otro, tenemos que pensar un poco en serio y ver si nos juntamos, y no en un rejunte, en una melange. Una nueva construcción, como planteó Cristina, ¿no? No una melange meramente electoralista. Así es. Sino una real conciencia del país que queremos. Queremos un país que sea progresista, que sea para la gente, que sea para todos, que sea inclusivo, que dé trabajo, que fomente la industria nacional, que apunte al crecimiento, que nos lleve, que nos conduzca a ser una patria grande, libre, justa y soberana. ¿O queremos una patria para pocos, para ricos, vendida a los intereses extranjeros, entregada y gobernada por cipayos? Eso es lo que tenemos que decidir. Después, los temas menores los discutimos. Pero ahora pongámonos de acuerdo, porque estos señores vienen por todo. No se van a conformar con lo que han hecho hasta ahora. Después de octubre, si llegan a tener un resultado mínimamente positivo, agárrate, Catalina. O paso, cuénteme. Hoy Milagro Sala lleva detenida 472 días privada de su libertad. Libertad a Milagro ya. Bueno, nos vamos. ¿Le parece bien? Nos vamos. ¿Le quedó algún comentario en el tintero? ¿Algo que No, yo me acordaba señalar? de la frase del general Perón que decía que para hacer un rancho, ¿qué utilizamos? Barro, paja, en aquel entonces cuando se hablaba de rancho, ¿no? Los adobes, los ladrillos. Los adobes, los ladrillos, y también se utilizaba la bosta. Así es. ¿No? ¿Y quién sería la bosta en este caso? Bien. Estuvimos haciendo mención a los traidores. Lo dejamos, bueno, porque las lo cosas hay que dejamos llamarlas ahí, así. Exactamente. ¿Mm? Sí. Lo que creo también es que hay muchos de esos que no van a querer estar en ningún armado y a lo mejor se van para otro lado, ¿vio? Y entonces allí se resuelve la conflictividad. La litigiosidad. Bueno, nos vamos. El señor Charly Ríos nos puso en el aire, la señora Lilia Opazo, hoy junto a nosotros también la voz de Gustavo López, que nos dejó esta reflexión muy interesante para analizar, para discutir, para ponerla sobre el tapete. Mi nombre es Aníbal Rullán, estuvimos con ustedes en este ratito de la tarde que hemos dado en llamar El ritmo del aguante. Besos para todas y todos. A mí me